Nuestro mensaje se llama De princesa a madre de naciones. Hemos estado viendo la vida de Abraham y definitivamente hay muchos mensajes. De hecho, podríamos pasar todo el año hablando de Abraham, porque es uno de los hombres de los cuales se habla más en la Biblia. Pero el día de hoy hablaremos de Sara. En el capítulo 23 es el final de la vida de Sara y me voy a detener ahí, voy a dejar a un lado a Abraham para enfocarnos en Sara y lo que ella nos enseña a través de su vida. Lo que nosotros como cristianos podemos aprender de Sara y lo valioso que es la vida de Sara, la valiosa vida de Sara para Dios y para nosotros también. Así que nuestro mensaje de princesa a madre de las naciones. Dios nos cambia la vida, nos transforma, pero aquí no está transformando de una vida vacía, sin sentido, sino de una vida donde ella era vista de una manera increíble, siendo la esposa de Abraham. Su nombre significa princesa y luego se convierte en madre de las naciones. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por transformar nuestras vidas. Gracias por cambiar lo que antes éramos y poder transformar nuestras vidas en una nueva persona. Gracias porque nos conduces, nos guías, Señor, hacia tu propósito, nos llevas. Muchas veces no entendemos, Señor, que nos llevas de la mano, Padre, y que nos llevas de acuerdo a tus planes. En algunas ocasiones podemos desviarnos, fallar, pero tú nunca te equivocas. Así que pongo en tus manos la vida de cada persona que conforma parte de tu pueblo en Costa Rica y en todas partes del mundo. Toma control de este mensaje. Oro por las personas que necesitan tanto de ti, Señor. Necesitan salud, necesitan respuesta a situaciones que están viviendo, pero principalmente, Señor, preserva la salvación y la vida eterna en cada una de nuestras vidas. Permítenos aprender, Señor, a través de la vida de Sara. Toma control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Pues comenzamos haciendo también mención de que en el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y hoy también quiero enviar un especial saludo. Hemos estado celebrando el Día de la Mujer desde el primer domingo de este mes en la congregación, también felicitándolas el miércoles 8 de marzo, pero todo el mes estamos recordando y pensando en que ustedes fueron elegidas por Dios para grandes propósitos. Así que felicitaciones y particularmente a todas esas mujeres que han entregado sus vidas a Cristo, todas esas mujeres que no han tenido miedo, todas esas mujeres que han sido valientes y que perseveran, que continúan una vida espiritual delante de la presencia de Dios. Ustedes son increíbles, gracias por amar a Dios y gracias porque ustedes hacen que el reino de Dios sea también maravilloso. Comenzamos con Génesis, capítulo 23, versículo 1 y 2. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Algo que nos muestra la Biblia y que esto le da honor, es algo digno para esta mujer, esta increíble mujer que Dios eligió para el inicio de un pueblo tan maravilloso como es el pueblo de Israel, pero también maravilloso como es la familia espiritual, la familia cristiana. Y es la única mujer de la cual se menciona en la Biblia su edad, 127 años. Se cree que para este entonces Isaac, su hijo, tendría unos 36 años. Y también nos muestra el momento de su muerte y también su entierro. Todo esto sucede en el capítulo 23. Abraham negocia con el propietario del lugar donde va a ser enterrada Sara. Había una costumbre de regatear por el precio del lugar y Abraham no regatea por el precio. Es más, se lo quieren regalar, pero Abraham no quiere un lugar regalado. Él quiere comprar ese lugar para sepultar a su esposa. Dice la Biblia que Abraham hizo duelo y lloró por ella. Y ese es el final de una gran mujer. Es el final de una mujer que en este mensaje daremos honor a su vida. En este mensaje podemos mencionar las cosas que de ella podemos aprender. No solo para las mujeres, sino para nosotros como iglesia. Lo que la vida de Sara nos enseña. Sabemos que salió con Abraham de Ur de los Caldeos, que se puso de acuerdo con Abraham para
para decir que era su hermana y no su esposa, y en efecto eran medio hermanos. En ese entonces el ADN era más puro que ahora. Ahora es complicado tener relación entre familiares, de hecho no es algo sano. Y en ese entonces eran medio hermanos porque el padre de Abraham era padre de Sara también, pero diferentes mamás. Entonces vemos aquí a Sara, una mujer que estuvo caminando al lado de Abraham. También Sara en algún momento se rió cuando Dios dijo que ella iba a tener un hijo, y ya a edad avanzada. Era difícil para ella creer que eso iba a ocurrir. Pero la pregunta es, ¿a veces no nos pasa a nosotros también que a veces pensamos que no van a pasar cosas en nuestras vidas? Así que demos un viaje a la vida de Sara. Hoy le damos honor, le damos un lugar ideal, un lugar increíble para esta mujer que es madre de las naciones. Y vamos a entender por qué es madre de las naciones. Vamos a ver varias cosas. En primer lugar, una mujer de fe. Sara nos dio el ejemplo de ser una mujer de fe. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Un solo versículo nos dice tantas cosas. Y es que de la palabra de Dios podemos aprender tantas cosas. La palabra de Dios nos puede decir tanto. Y en este versículo nos habla de la fe de Sara. Sara fue una mujer que tuvo fe. Y dice que a pesar de su edad avanzada, aquí ocurrió algo fabuloso. Sucedió algo que no es natural. Una mujer de avanzada edad poder quedar embarazada. Y otra cosa también, que era estéril. No es que ya había tenido hijos antes, sino era estéril. Entonces Dios hizo algo, transformó la edad natural para que Sara pudiera quedar embarazada, cambió la esterilidad en fertilidad, y dice que ella recibió fuerza para tener hijos. Algo que vemos aquí es que esa fuerza vino de Dios, como que se hubiera rejuvenecido. También no olvidemos que Sara era una mujer hermosa. En medio de la edad que tenía, era considerada una mujer hermosa. Cuando Faraón la tomó como esposa, quiso tenerla como esposa, cuando Abimelech también quiso tomarla como esposa, ella tenía bastantes años y sin embargo estaba siendo vista como una mujer hermosa. Y aquí algo que es un mensaje para nosotros es que muchas veces cuando posiblemente vemos las cosas adversas, podemos dudar, pero la Biblia nos dice que es Dios el que nos da fuerzas, porque dice que ella consideró fiel a quien le había hecho la promesa. Realmente su fe estuvo puesta en Dios, en quien le había hecho la promesa. Ella creyó en lo que Dios le había dicho. Y la Biblia nos lo dice, que ella fue una mujer de fe. Así que si algo podemos aprender en este mensaje, es que debemos de ser personas de fe, a pesar de las adversidades, las circunstancias, los problemas, las situaciones que nos enreda. Necesitamos poner nuestra mirada en aquel que es fiel, en nuestro poderoso Dios, que la Biblia está plagada de promesas para nuestras vidas. Te digo esta noche que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te eligió para algo en particular. Posiblemente ya has descubierto muchas cosas para las cuales Dios te eligió, pero quizás hay cosas que todavía no has alcanzado a ver. Así que mantente lleno y llena de fe, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Otra de las cosas que vemos es que es una mujer ejemplar. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 y versículo 6, dentro de todo ese contexto dice algunas cualidades de Sara. Dice, más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen bien y viven sin ningún temor. A través de 1 de Pedro aprendemos varias cosas. Una de ellas, el apóstol Pedro, en el inicio de este capítulo se refiere a esa belleza externa, peinados ostentosos, el vestuario, y él no está diciendo que es pecado arreglarse, que es pecado querer uno estar y uno prepararse bien externamente. Lo que él está diciendo es que la belleza
debe de ser interior, algo incorruptible. Que sea que nos vistamos bien o nos arreglemos bien, que la belleza, particularmente de las mujeres, está diciendo aquí, en el caso del ejemplo de Sara, es que sea de lo interior. Que cuando nos quitamos todo lo que externamente vestimos, queda la esencia de nosotros, esa belleza interior, lo íntimo del corazón, un espíritu humilde y apacible. Dice que eso tiene mucho valor delante de Dios. O sea que la humildad no solamente es para mujeres, es para todos. También en el versículo 6 dice que ese era el ejemplo de Sara porque ella obedecía a Abraham. Abraham no era un hombre perfecto, se equivocaba. Y ella, a pesar de las equivocaciones de Abraham, estaba unida con él y caminaba con él. Y aquí dice que ella lo llamaba su Señor. Un gran ejemplo de Sara, un ejemplo de humildad, un gran ejemplo de entrega, un gran ejemplo de caminar al lado y no confiar en el esposo, no confiar en el hombre, sino confiar en Dios. Por eso es que ella podía tener ese corazón humilde, apacible, de sometimiento, porque no estaba confiando en lo que era Abraham, sino confiaba en lo que era Dios. De la misma manera, cuando nosotros enfrentemos situaciones complicadas y necesitamos llenarnos de humildad, no pensemos en las circunstancias que están enfrente de nosotros, pensemos en que nosotros tenemos ese corazón porque tenemos nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas hoy tratan de lucir bien por fuera, tratan de lucir bien y hoy con las redes sociales eso, transmitir una imagen, fotografías, todo está bien. Es más, muchas personas no son sinceras con lo que están viviendo y nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado porque a veces cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, automáticamente viene la respuesta, bien. Parece que es una respuesta muy fácil de decir. ¿Cuántas veces el poder decir con sinceridad cómo estamos lo vemos como debilidad? Con sinceridad muchas veces lo vemos como que las personas se van a aprovechar si decimos que tenemos debilidades, si decimos que tenemos problemas. Van a ver en nosotros como personas que no confiamos en Dios. Pero en realidad, eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, lo que somos, no lo que transmitimos. Aún siendo cristianos, muchas veces podemos escondernos detrás de una imagen por los años, por cómo vestimos, por cómo hablamos. Hay personas que hablan muy bonito, recitan versículos, tienen a Dios en su boca, pero la pregunta es en lo íntimo del corazón. ¿Tiene esa humildad que a Dios le agrada? Como el ejemplo de Sara. Sara fue una mujer ejemplar. Una mujer ejemplar. Ni María, la madre de Jesús, se sabe muchas cosas de ella, como se sabe tanto de Sara. Y es la única mujer a la cual se le conoce la edad en el momento que murió y cómo fue enterrada. Es la única en toda la Biblia. Eso es algo verdaderamente sorprendente. Pero veamos aquí lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 4, 22 al 23, hablando de una mujer libre. Dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Aquí vemos nuevamente algo que nos llama la atención. Vemos una comparación que hace el apóstol Pablo con los hijos de Abraham. Aquí Pablo le está hablando a los Gálatas. Y los Gálatas, había personas de trasfondo judío que venían del legalismo, de vivir a través de la ley. Entonces, ellos nuevamente están regresando a esas tradiciones, a esas obras, porque ellos se esforzaban por tener obras. Y aquí el apóstol Pablo toma el ejemplo de los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque los Gálatas, varios de ellos, aunque en su idea estaba vivir haciendo obras, tratando de tener la salvación por lo que hacían, él comienza a darse cuenta que eran personas que también decían que Abraham era su padre. Entonces él toma el ejemplo de los 2 hijos de Abraham y aquí menciona a Sara y menciona a Agar. Entonces lo menciona de 2 maneras. En primer lugar, dice que él tuvo 2 hijos, pero uno de la esclava y otro de la libre. La libre se refiere a Sara.
Y dice que el de la esclava nació por decisión humana. Entonces aquí nos está diciendo cuando Dios no es parte de nuestros planes, cuando pensamos que somos salvos por tantas cosas que podamos hacer y no por la gracia de Dios. Sí debemos de vivir en realidad haciendo obras, pero es por la salvación. Las obras que podemos hacer es el resultado de nuestra salvación. Lo hacemos por gratitud, por entrega. Servimos a Dios, servimos a las personas. Pero no servimos a Dios y servimos a las personas porque eso nos da la salvación. No, Dios nos dio la salvación y lo que nosotros hacemos es responder con nuestras vidas a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero aquí sigue en el ejemplo hablando el de la esclava. Ismael era el hijo de la esclava, pero no era el hijo de acuerdo a la promesa, sino era por una decisión humana. Dice que el de la libre nació en el cumplimiento de una promesa. No nos olvidemos que del linaje de Abraham y de Sara nació nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Y nos muestra a Sara como una mujer libre. Y ese es un mensaje para la iglesia, que debemos de vivir en esa libertad que viene de Dios. Definitivamente no con perfección, definitivamente pecando en ocasiones, arrepintiéndonos, viviendo en esa seguridad de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Estamos diciendo que en el pueblo cristiano aquí parecemos ángeles y que todo nos sale bien. No, muchas veces hay muchas cosas que nos salen mal. A veces vivimos con incertidumbre, a veces vivimos con frustración, a veces vivimos con equivocaciones. Pero tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos y saber que tenemos esa gracia de Dios. Tenemos esa libertad, no libertinaje, sino libertad. Y aquí está poniendo a Sara como el ejemplo de lo que debe ser la iglesia. Este mensaje no es solamente para hermanas, este mensaje es para toda la iglesia, que en Dios encontramos libertad, primero de nuestros pecados y en segundo lugar de una vida de plenitud, de una vida maravillosa delante de la presencia de Dios, una vida fabulosa, una vida en donde Dios gobierna cada uno de nuestros actos, de nuestros hechos, que algunas veces, más bien nuestras decisiones humanas, querer tomar atajos, nos hacen equivocarnos y lamentablemente tenemos que vivir las consecuencias de esas equivocaciones. Nada ni nadie puede llenar las expectativas que nosotros tenemos, solamente Dios. A veces hay personas que están buscando en la iglesia que se llenen todas sus expectativas, todos sus propósitos. El único que lo va a llenar es Dios. La iglesia es una familia que vamos caminando juntos. Vamos caminando juntos, pero cada quien tiene que caminar hacia el destino que es la vida eterna. Tú puedes convertirte en un ejemplo como Sara lo fue dentro de la iglesia, ser un gran ejemplo, pero no olvidemos, nada ni nadie llenará nuestras vidas ni nuestras expectativas de vida, sino solamente Dios. A veces nos vamos a equivocar y vamos a tomar decisiones humanas, caminos humanos y no el camino de Dios. Así que asegurémonos de continuar haciendo la voluntad de Dios en la libertad que hemos tenido en Dios. Así era Sara. Y el apóstol Pablo muestra los dos hijos, uno nacido de la esclavitud y otro nacido de la libertad. Y se refiere a las personas con religiosidad, siguiendo reglas, apegados a la ley, como los hijos de la esclava o el hijo nacido en la esclavitud. Pero se refiere a la iglesia, a la libertad, a esa nueva vida en Cristo, a esa plenitud, a eso maravilloso, asombroso, no fácil, pero verdaderamente pleno, que es hacer la voluntad de Dios, es ser parte del pueblo de Dios en libertad, siendo como los que nacimos de la mujer libre, como el cumplimiento de una promesa. Y en Génesis 17, del 15 al 16, dice: también dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Culminamos el mensaje regresando al capítulo 17, en donde ahí ya había Abraham y Sara obedecido a Dios, pero aquí sucedió algo. Dios le cambió el nombre a Sarai. Sarai significa princesa. Y le puso el nombre de Sara, que en el versículo 16
dice lo que significa, dice será madre de naciones. En eso se convirtió Sara. Comenzó como una mujer que junto con su esposo, los dos salieron para hacer la voluntad de Dios. Sara pudo haber dicho que no, Sara pudo haber dicho, pues me quedo en Ur. ¿Para qué vamos a ir a Canaán? Me quedo aquí, no quiero ir. Ella pudo haber dicho, aunque culturalmente era bien difícil, pero ella caminó, ella creyó en Dios, ella escuchó la voz de Dios, inclusive se rió en una ocasión. Dios le hizo promesas a Sara. Ella logró tener fe en Dios y fue una mujer llena de bendiciones. ¿Cuántas bendiciones tenemos cada uno de nosotros? Dios ha hecho que tu vida sea una vida bendecida. ¿Y cuánto más hay por delante? Cuando sientes que las cosas son complicadas, Sara vivió todo eso. Sara vivió situaciones adversas, difíciles. Estuvo en riesgo su propia vida. Sin embargo, ahora vemos que cuando Dios le cambió el nombre y cuando termina su vida en Génesis 23, termina su vida dejando una gran historia, un gran ejemplo, una mujer de fe, una mujer libre y una mujer que de ser avanzada en edad y estéril se convirtió de ser princesa, vamos a llamarlo de esta manera, de ser una princesa, porque eso significaba su nombre Sarai, a convertirse en madre de naciones a través de la cual surgieron reyes. Entonces, no nos olvidemos de todos los reyes que han habido en el pueblo de Israel, vienen desde Sara. Ahí comenzó la historia. Así que te animo enfocándote en cuántas cosas maravillosas hay para ti. Y nuevamente para nuestras hermanas, felicitaciones, son un gran ejemplo. Cuando ustedes son esas mujeres entregadas a hacer la voluntad de Dios, también ustedes están dejando un gran legado. Pero este mensaje no es solamente para ustedes como mujeres, es para toda la congregación, que sigamos el ejemplo de Sara, que termina su vida en el capítulo 23, pero terminó de una manera maravillosa, siendo reconocida, siendo mencionada su edad, el día que falleció o el momento que falleció, el lugar donde fue enterrada. En todo el capítulo 23 se puede encontrar esa historia. Y hoy estamos mencionándole para dar honor a lo que fue Sara. Y también felicitando a nuestras hermanas en este mes que se celebra el mes de la mujer. Concluimos con varias cosas. Vamos a recordar algunas cosas que vimos en este mensaje. Sara fue una mujer de fe, fue una mujer ejemplar, no solo para las mujeres, sino para toda la iglesia. Un ejemplo de libertad para el pueblo de Dios. Y también poder entender que pasó de princesa a madre de las naciones. Qué increíble hablar que en la Biblia hay ejemplos poderosos de mujeres que fueron elegidas, escogidas por Dios para poder llevar a cabo un gran propósito, un propósito maravilloso que aún en nuestros días se sigue haciendo realidad con la iglesia. Somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia, la cual es una iglesia que vive en libertad. Un abrazo, feliz noche.